Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Escúchale, solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará y levántate. En el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de mi vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Que se enciende entre la oscuridad, como un gran manantial, calmas completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana es la miel del panal, medicina y escura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo su amor el que te ha sustentado. Dios de la gloria, cántale.
nombre del Señor. Gracias, hermana, por compartir en esta mañana esta hermosa alabanza. Hermanos, llegado el momento en el que vamos a oír y recibir la palabra de Dios, quiero invitarlos a que juntos abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. De manera que si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, para dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos, y aún los que caían de la mesa, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allí para acá, ni de allí para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos das estar juntos y poder abrir las Escrituras con esta libertad que hoy gozamos, Señor, de poder reunirnos libremente y libremente también citar las Escrituras. Pero, Señor, necesitamos aún una gracia mayor para poder llegar a tener comprensión del texto bíblico, ya que los santos hombres de Dios escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos de la gracia, del entendimiento, de la revelación y de la sabiduría para poder compartir con sencillez, de manera que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor, y en ello seamos edificados conforme a tu voluntad. Creyendo, Señor, que al haber pedido algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes. También te agradezco sabiendo que nos respondes. En el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Semanas pasadas estuvimos hablando de qué es la condenación y por qué los hombres caen en la condenación. Y hoy quisiera continuar hablando un poco acerca de ello, amén. Y algo de lo cual nosotros vimos es que el infierno, por lo que la Biblia nos enseña, la descripción que la Biblia nos da, no es un lugar que está en el centro de la tierra como la creencia popular, amén. No es un lugar que está escondido de nuestros ojos, sino que será y es un lugar de testimonio permanente. Hoy ese lugar está escondido a nuestros ojos, pero revelado
por las Escrituras, pero cuando se cumple el cumplimiento de todas las cosas y sea dado un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva ciudad, la nueva Jerusalén descienda del cielo y se asiente sobre la tierra, la Escritura habla respecto a ello, que el infierno va a ser algo visible, algo de lo cual va a estar de testimonio permanente. Esto lo tenemos como referencia en el libro del profeta Isaías, así que si usted va conmigo al libro del profeta Isaías y lee desde el verso 22, podremos juntos meditar sobre este tema en particular. Dice así Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Entonces, muchas veces nosotros, por la creencia popular, pensamos en que el infierno es un lugar que está en el centro de la tierra, porque entendemos por la ciencia que el centro de la tierra es el lugar más caliente y que hay una llama de fuego ardiendo, o hay vapores, hay calor. Sin embargo, esa es la creencia popular. Nosotros no podemos guiarnos por las creencias populares, sino que tenemos que tener por referencia de la verdad la Biblia. Amén. Y la Biblia dice que ese lugar va a ser un lugar visible, por lo que todas las naciones, cuando vengan a adorar a la nueva ciudad, a la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo para sentarse sobre la tierra nueva, bajo los cielos nuevos, podrán ver a esos cadáveres de los hombres y será abominable a sus ojos. Así, yo no sé si usted en alguna oportunidad se encontró dentro de un gran basural. No es algo que recrea nuestros ojos, y más si encontramos cadáveres y encontramos animales muertos, hediondos. No es algo que recrea nuestros ojos, sino que es algo que nos produce repulsión. Bueno, así va a ser los cadáveres de todos los que se rebelaron contra Dios y que no aceptaron la palabra del Señor. Por eso es que eso para nosotros también, el tomar conciencia y dejar a un lado la creencia popular y tomar conciencia de cómo van a acontecer las cosas que se han de dar en un futuro, va a ser muy duro poder pasar por ese lugar o estar junto a ese lugar y viendo los cadáveres. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros leemos ahora en el texto bíblico, se reconocen las personas. El rico, ¿por qué? Porque Jesús acá está dando una descripción justamente de ese lugar, aunque está hablando en parábolas. ¿Por qué? Porque ese lugar todavía no está establecido, fue preparado para Satanás y para sus demonios. Nunca fue preparado para el hombre, ya que el deseo de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Pero aquí el Señor Jesucristo, quien tiene conocimiento de todas las cosas, habla al respecto de, por medio de esta parábola, de cómo va a ser la relación que va a haber. Y ustedes pueden ver que el rico reconocía a Abraham y reconocía a Lázaro. ¿Y qué era lo que él pedía? Que viniera Lázaro con la punta de su dedo para refrescar su lengua, porque se estaba atormentando en esa llama. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham?
Le dijo, hay una gran cima que nos separa. Ni nosotros podemos pasar para allí, ni de allí pueden pasar para aquí. O sea que otra de las creencias populares y que se ha propagado por medio de algunas religiones pseudo-cristianas es que se puede salir del infierno o de ese lugar de tormento, que es lo que se conoce como la creencia o la enseñanza de el purgatorio, por lo cual se hacen aún hoy día misas y se ruegan por las almas que están en ese lugar de tormento. Lo cierto es que una vez entrado a ese lugar, no se puede salir de ese lugar. Amén. Y es un lugar de tormento eterno. Yo mencionaba, para tener una descripción de lo que es un infierno, lo que es el infierno, la palabra infierno justamente está relacionado con basural. Y explicábamos el domingo pasado de que era justamente el lugar donde iban a dar todos los desperdicios de las ciudades. No tenía saneamiento, no tenía cinturón ecológico donde depositáramos basura y después la tapamos con tierra, sino que tenían un sistema de canaletas que se arrojaban todos los tipos de desperdicios y por deceso, por caída, iban a dar a un lugar fuera de la ciudad y allí se depositaba todo, desperdicios humanos, restos de comida, animales muertos, todo iba a dar a ese lugar. Por eso es que la llama no deja de arder, por causa del gas metano que se produce por la descomposición y se enciende y nunca termina de arder porque constantemente está siendo alimentada esa llama. Entonces, eso es lo que es la descripción de lo que es un infierno. Por eso es que va a ser un lugar que va a estar continuo a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa. Y las naciones de la tierra, cuando vengan a adorar, ¿por qué? Porque en el milenio van a seguir naciendo criaturas y van a seguir procreando. Nada más que la vida se va a alargar. Ninguno morirá de menos de 1000 años, pero sí el que bajo ese reino, bajo ese gobierno, el que pecare e inmediatamente va a morir. Y como consecuencia también va a ir a ese lugar. Por eso es que va a ser un lugar de testimonio permanente. La iglesia ya va a estar ocupando otro lugar y va a tener otra posición, tanto en la tierra y en ese gobierno, y va a tener otro estado, que no es el estado que hoy tenemos. Por eso la Biblia habla de que si somos fieles sobre lo poco, sobre lo mucho seremos puestos. Para nosotros esto es lo poco. ¿Qué anhelamos? La eternidad. Por eso cuando el apóstol Juan en su carta de Apocalipsis fue llevado por el séptimo ángel y le dijo, ven que te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Otro concepto que nosotros tenemos que cambiar. La iglesia no es la novia. Una novia uno la tiene hoy, mañana la cambia por otra, ¿no es cierto? Pero un matrimonio, una esposa, es para siempre. Amén. Entonces, la iglesia no es la novia del Cordero. Porque eso daría pie a que si mañana quiere dar carta de repudio, quiere tomar otra, la tomaría. Amén. La iglesia es la desposada, es la esposa del Cordero. Amén. Entonces, si yo soy la iglesia, yo soy la desposada, soy la esposa del Cordero. Ese es un concepto que nosotros tenemos que cambiar, porque yo escucho y veo aún en muchas estrofas de canciones y a muchos que comparten también las escrituras y a muchos que hablan y hablan de la novia. Amén. Pero no es la novia, es la desposada, es la esposa. Amén. Lo cual ya es un compromiso firme. Llegarán un día en que se celebrarán las bodas del Cordero.
Por lo que la Escritura dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Pero volviendo a la visión que tuvo el apóstol Juan cuando fue llevado por el séptimo ángel a ese monte para ver a la desposada, ¿qué es lo que vio él? Una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. O sea, no vio a la desposada, no vio a la esposa, pero sí vio a una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Y esa gran ciudad, que es la Nueva Jerusalén, también tiene una descripción de cómo es. Y esa descripción encaja con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver las 4 puertas que representan las 12 tribus de Israel por donde llegó el Evangelio a la humanidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino de la nación de Israel, y por medio del Señor Jesucristo apareció la vida y la inmortalidad que hoy es predicada por el Evangelio. Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Y vemos un gran muro dividiéndola, separándola del resto, que tiene 12 cimientos que llevan los nombres de los 12 apóstoles, sobre lo cual está edificada la iglesia. Y ese muro es lo que hace la separación. Por eso dice que no entrará ni engaño ni mentira dentro de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es la que lleva el estandarte, la columna y lleva el estandarte de la verdad, es la que hace la separación en relación a lo que es el sistema de vida del mundo. ¿Por qué? Porque ella es poseedora de la verdad y no necesita ni de la luz del día, ni de la luz, ni de la lumbrera de la noche, porque el Señor es su luz. Y no tiene templo porque el Señor es el templo. Entonces esa descripción también nos muestra la Nueva Jerusalén. Las características de esa ciudad nos muestran a lo que es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver que llegará un día en que la iglesia va a encontrarse en ese lugar de adoración mundial, junto a ese testimonio permanente de quienes se rebelaron contra Dios, y que recibirá a las naciones de la tierra, quienes vendrán a adorar a Dios de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Y aún saliendo, cuando salgan, verán los cadáveres de quienes se rebelaron contra Dios, cuya llama no deja de arder y el gusano no deja de comer. Y serán abominables a los ojos de los hombres. Pero qué terrible es que nosotros podamos identificar en ese lugar de tormento a las personas. ¿Se imagina estar identificando a su cuñado? ¿Se imagina estar identificando a su vecino, a su compañero de trabajo? Usted ahí se dará cuenta de lo que había recibido y lo valioso que era para ese individuo, y si no fue diligente, y si no que fue negligente a la hora de compartir, entonces tendrá un gran pesar en su corazón. Por eso es que la Biblia habla de que seremos consolados por el Señor, porque Él será el que enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y usted dice, en la presencia de Dios, ¿qué necesidad hay de llorar? Si en la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay gozo, hay alegría, entonces, ¿qué necesidad? Justamente porque al abrirse los entendimientos, nosotros vamos a tomar pleno conocimiento de lo que hemos recibido y lo valioso que esto es para la humanidad. Ojalá que al tener este pantallazo de lo que la Biblia nos describe de lo que va a ser el futuro de la iglesia y el futuro de los hombres que cayeron en la condenación, nos mueva a un celo por dedicar nuestra vida a la predicación del Evangelio y vivir constantemente por la obra de Jesucristo. Amén. Que nos mueva
a un celo. Entonces, hemos estado reviendo lo que en algún momento hemos hablado y que está en la Biblia, y ahora quiero que podamos prestar atención. ¿Por qué es que los hombres caen en la condenación? Lo primero que nosotros debemos de resaltar, que ninguna persona cae en la condenación por la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Esa es la voluntad de Dios, que sean salvos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Entonces ningún hombre podrá decir que va a la condenación por causa de la voluntad de Dios. Por eso cuando hablamos sobre las vestiduras, se recuerda el domingo pasado, no el anterior, que estuvimos hablando sobre la Nueva Jerusalén, sobre la ciudad santa y quiénes iban a entrar a esa ciudad, y tomamos referencia de otra parábola, que es la parábola de la gran boda, ¿no? En donde el Señor, el Rey, que hizo gran boda para su hijo, mandó a buscar a los convidados y estos no quisieron venir. Por lo cual le dijo a sus criados: id y buscad tanto buenos y malos, y forzarlos a entrar. Y cuando hubieron entrado y que se empezaron a celebrar las bodas, salió el rey a ver, y no miró quién era bueno y quién era malo, ¿recuerda? Sino que miró quién estaba vestido de boda y quién no estaba vestido. Y cuando halló al que estaba sin vestirse, ¿qué dice la Escritura? Que le dijo: ¿cómo es que has entrado siendo que no estás vestido para la boda? Y este no dijo ninguna palabra. No tendría ningún argumento. Nosotros somos especialistas en armar argumentos, en dar excusas. ¿Y cómo es que no tenía ningún argumento? ¿Por qué? Porque delante de Dios ninguna persona puede argumentar. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que los hombres vayan a la condenación. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. Por eso es que Dios dio que nos vistamos de su justicia para poder entrar. Y envió a predicar la buena noticia de que los hombres pueden recibir esta salvación no por obra suya, sino por el creer por fe, para que les sea dado por gracia, como un regalo. Amén. Dios dio que esta salvación sea por el creer con fe, para que les sea dada por gracia, a fin de que nadie se jacte y diga: yo hice esto o aquello para merecer esta salvación tan grande. Ninguno de nosotros pudimos ni podemos hacer nada para recibir esta salvación tan grande. Lo único que podemos hacer es creer que esta salvación nos fue otorgada gratuitamente, recibirla con gratitud en nuestros corazones, y por al haber creído se cumple en nosotros la justicia de Dios, por la que recibimos la adopción de hijos de Dios y nos convertimos en la esposa, la desposada del Cordero de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué es que los hombres van a la condenación? Y aquí en este pasaje vemos una clara descripción. Este hombre le dice, atormentado en esa llama: envíale a Lázaro para que, mojando la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua. ¿Qué es lo que le dice? Es imposible. Hay una gran cima que nos separa, por lo cual no puedes ni ir ni Lázaro para aquel lado, ni tú puedes venir para este lado. Entonces, recapitula y dice: entonces envíalo a la casa de mi padre, porque todavía tengo hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Envíalo a la casa de mi padre, porque todavía tengo hermanos que no fueron a la condenación eterna como yo estoy en la condenación eterna. ¿Y qué es lo que le responde Abraham? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. Entonces, ¿cómo responde verso 30? Entonces dijo, no. ¿Cómo dijo? No. ¿Qué postura es esa? Esa es una postura arrogante delante de Dios y delante del testimonio de Dios. Cuando yo digo no, ¿qué estoy diciendo? Que soy sumiso, que soy humilde, que recibo el testimonio de Dios. Abraham le estaba diciendo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo a ellos. Y él responde diciendo no. Padre Abraham, si alguno fuere a ellos, entre los muertos se arrepentirán. Esto es claramente la religión de los hombres. La religión de los hombres es un invento de su mente y de su corazón, inflamado por el mismo infierno para que los hombres no crean al Evangelio. Él tenía el concepto de que si los 5 hermanos que estaban en la casa de su padre veían a un muerto resucitar, entonces se convertirían y sus vidas serían transformadas. Lo cierto es que ninguna persona se convierte ni su vida es transformada por el ver. Las personas se convierten y sus vidas son transformadas por el oír el testimonio de Dios y creer. La Biblia dice claramente, 3 son los que son testigos, los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y estos 3 son uno. ¿Por qué? Porque concuerdan entre sí. Por eso Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas tipifican el tiempo en el que el Padre Dios habló muchas veces a la nación de Israel por medio de los profetas, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, dice, habiendo Dios hablado muchas veces a nuestros padres de diversas maneras por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando viene la era en que el Señor Jesucristo entra al escenario de este mundo, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que dice en el monte de la transfiguración? Este es mi Hijo, a Él oírle. A partir de que el momento en que el Señor entra en el escenario de este mundo con su ministerio terrenal y público, el testigo fiel es el Señor Jesucristo. Por eso es que Él habla y explica todas estas cosas a fin de que los hombres puedan creer al Evangelio. Cuando el Señor sale del escenario de este mundo, porque asciende al Padre, envía el Espíritu Santo. Juntamente con la iglesia ahora se convierten en el testigo de Dios. La iglesia es el testigo de Dios bajo la unción y el poder del Espíritu Santo para anunciar la buena noticia. Por eso Jesús dijo, no os preocupéis en cómo habéis de responder en aquella hora, pues les será dado el cómo hablar. Y nadie podrá resistir su palabra. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo por medio de la iglesia convenciendo, redarguyendo, instruyendo en cuanto a una vida de justicia. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno y concuerdan. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando le decía por medio de esta parábola? A Moisés y a los profetas tienen, a él oírle. Óiganlo a ellos. Le estaba diciendo que creyeran a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del rico? Él dijo no. Él tenía otra idea de cómo Dios podía ser y cómo podrían ser salvos sus 5 hermanos.
Siempre que nosotros nos formamos otra idea, ahí transgredimos uno de los principales mandamientos. ¿Cuál es el principal mandamiento? No tendrás Dios aparte de mí. No te harás un Dios. Cuando yo por medio de mi creencia o las creencias populares o de mi imaginación me voy formando una idea de cómo es Dios, no, pero Dios no es tan malo, no puede condenarme por esto, o Dios es de esta manera, entonces me estoy formando una imagen de un Dios que no es el Dios verdadero, que se revela por medio de las Escrituras. Nuestra imagen de Dios, nuestra idea de Dios, nuestro concepto de Dios no puede estar en base a creencias populares o mi propio razonamiento, sino que tiene que ser formado en base a lo que está escrito, a lo que la Biblia dice. Amén. Por eso es que ahí nosotros vemos claramente que el rico primeramente tuvo una negación, dijo no. Era lo que tenían hasta ese momento para ser salvos. ¿Por qué? Porque todo ello apuntaba al Señor Jesucristo. Tanto Moisés como los profetas apuntaban al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba allí, entonces si le reconocían, serían salvos. Pero ¿qué es lo que dijo el rico? No. Envíalo porque entonces si vienen a uno que resucita de entre los muertos, serán salvos. ¿Y qué es lo que responde el Señor por medio de esta parábola? Y ya estamos concluyendo con esta reflexión. Mas Abraham le dijo, verso 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque uno se levantare de los muertos. Si no creemos al testimonio de Dios, que testifica de su Hijo Jesucristo, si no creemos al testimonio de Jesucristo, si no creemos al testimonio del Espíritu Santo, entonces no hay oportunidad para hacer salvación, para la salvación. Por eso dijo, todo pecado contra el Padre será perdonado, todo pecado contra el Hijo será perdonado. El único pecado que no puede ser perdonado, ¿cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿De qué manera una persona peca contra el Espíritu Santo? Afrentándolo al Espíritu Santo, poniéndose de frente y como el rico diciendo no. Yo no creo que sea así. No puede ser así. Pero la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Y después decimos, no, sigo siendo pecador. Sigo siendo pecador, sigo siendo faltante. Entonces, ¿qué es eso? Un pecado contra el Espíritu Santo. Porque hoy, ¿en quién es el testigo hoy? Ya el testigo no es Moisés, no es los profetas, ya no es el Señor Jesucristo. El testigo hoy es el Espíritu Santo trabajando por medio de la iglesia. Por eso quien afrenta al Espíritu Santo es quien afrenta a la iglesia diciendo, no, no creo que sea así. Por eso los hombres van a la condenación, por decirle no a la palabra de Dios. Y en el día en el que todas las cosas sean juzgadas, los hombres se alejarán avergonzados. ¿Por qué? Porque ninguno se ha de quedar sin el testimonio de Dios. Nadie va a ir a la condenación sin el testimonio de Dios. Así como todos los hombres de la antigüedad fueron salvos y fueron declarados justos por el testimonio de Dios, así también en este tiempo, el tiempo de la iglesia, todos los hombres son salvos y son declarados justos por el testimonio de Dios. Creyendo al testimonio de Dios, ese testimonio que es veraz no puede ser refutado. Por eso dice que la única esperanza que no avergüenza es la esperanza en Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? De salvación y de la vida eterna. Esa es la única esperanza que no avergüenza. Después ponga la esperanza en cualquier otra cosa y va a tener que
Sufrir es una consecuencia. Pero la esperanza en Cristo no avergüenza. ¿Por qué? Porque Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer algo y no cumplirlo. Y es más, ya lo cumplió. Están todas las promesas de Dios cumplidas por medio de Jesucristo y a través nuestro. Son un sí y un amén. No tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Jesucristo y a través nuestro. Ya se cumplieron todas. Por eso es que somos bendecidos con toda bendición y somos declarados nación santa, pueblo adquirido por Dios, de reyes y de sacerdotes. ¿Qué hicimos? Nada, creímos. ¿A qué? A la promesa de Dios. Y esa fe nos fue contada por justicia y se cumplió en nosotros para que fuéramos declarados absueltos, libres de todo cargo y de toda culpa, como si nunca hubiéramos cometido un pecado y nos he hecho heredero y coheredero con Cristo Jesús de todas las bendiciones espirituales. Entonces la gente cae en la condenación, ¿por qué? Por decir no, por levantarse un pensamiento en su cabeza de cómo es Dios y cómo debiera ser. Por eso dice la Escritura que debemos negarnos a nosotros mismos. No negar la palabra, negarnos a nosotros. Yo puedo tener una idea de cómo es, pero ante la verdad revelada por Dios a través de su palabra y ante el testimonio del Espíritu Santo, ¿qué tengo que decir yo? Negarme a mí mismo y decir, sea todo hombre mentiroso y permanezca siendo Dios veraz. Esa es la negación de uno mismo. Cuando se niega su idea, su pensamiento, sus conceptos de lo que es Dios, de cómo Dios salva, de lo que uno es, y acepta la palabra de Dios tal cual fue dada. Por eso Jesús dijo que ninguno puede entrar al reino de los cielos si no se convirtiere o no fuere como uno de los niños. ¿Cuál es lo que caracteriza a los niños? Que los niños son crédulos. Así también tenemos que ser nosotros delante de Dios, crédulos, creerle. Amén. Hermanos queridos, amados del Señor, que esta palabra nos anime y nos aliente, nos conforte, para tener una posición firme y segura delante de Dios y a la vez que nos llene de valentía y de determinación para anunciar la buena noticia del Evangelio. Les invito a estar de pie. Padre, queremos agradecerte el que nos dieras poder compartir de las Escrituras para llegar a formarnos, Señor, un pensamiento correcto de lo que es la vida eterna, de lo que es la condenación y el por qué los hombres caen en la condenación eterna. Señor, te rogamos en esta hora que por medio de tu palabra, por la cual nos fue infundido el aliento y la determinación, Señor, para ser constantes, Señor, en crecer y en anunciar, Señor, la verdad del Evangelio, Señor, sea algo firme y seguro en nosotros, por lo cual podamos aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, hermanos, siendo que hemos estado compartiendo de su palabra. Vamos a tomar este tiempo para alabarlo al Señor y así también prepararnos para participar de la cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,